Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una pérdida familiar cambió la vida de Altay Ulusoy. El conocido actor turco Altay Ulusoy ha atravesado uno de los momentos más dolorosos de su vida, la pérdida de su madre, Refige Ulusoy. Esta triste noticia sacudió no solo al actor, sino también a sus fans, colegas y al mundo del espectáculo en general. Refige Ulusoy, quien durante años fue una figura fundamental en la vida del actor, falleció tras una larga lucha contra una enfermedad que la mantuvo alejada del ojo público. Sin embargo, nadie imaginó cuánto afectaría emocionalmente a su hijo. Tras el fallecimiento, Altay desapareció por completo de los medios. Ninguna aparición pública, ningún comunicado. Sus redes sociales permanecieron en silencio durante semanas. Aquellos que lo conocían de cerca sabían que no era solo tristeza, era un proceso profundo de duelo que lo había paralizado. No puedo creer que se haya ido. Cada rincón de esta casa me recuerda a ella, confesó Altay a un amigo cercano, según fuentes del entorno del actor. Lo más impactante vino semanas después. Cuando muchos pensaban que él prefería mantener el luto en privado, Altay sorprendió a todos con una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Una simple fotografía, el marco de una ventana con la luz del atardecer. Acompañada de un mensaje breve pero desgarrador, Anem, Ark Ruyalandasen. Seniher Seiden Kokos Luyorum. Beni Afet, Bukadar Hek Beda Eti Misin. La reacción fue inmediata. Miles de comentarios inundaron la publicación. Sus seguidores, en su mayoría mujeres mayores, dejaron mensajes de apoyo, oraciones y palabras de consuelo. Querido hijo, una madre nunca se va del todo, siempre vive en el corazón, escribió una usuaria. Otra añadió, te abrazamos con el alma, Altay. Tu dolor es nuestro dolor. Pero lo que más llamó la atención fue la respuesta de otros famosos. Vantat tu comentó, Kardesim, an Nurisin de Yatsen. Her Saman Jan Deis. Tuba Buyukustun, con quien Altay compartió pantalla hace años, también dejó su mensaje, Gukluola Altay. An Seni Isliyor Oradan. Esa publicación fue la manera en la que el actor finalmente aceptó la pérdida. Su círculo cercano comentó que tras ese momento, Altay comenzó lentamente a retomar su rutina. Empezó a salir a caminar, a escribir en su diario. Era como si, por fin, hubiera encontrado una forma de hacer las paces con su dolor, reveló uno de sus amigos de infancia. En una entrevista reciente, la primera desde la tragedia, Altay confesó, perder a mi madre fue como perder una parte de mí. Durante semanas no supe quién era. Pero luego entendí que ella hubiera querido que siguiera adelante, que viviera, que sonriera. Esta despedida pública fue más para mí que para los demás. Fue mi manera de decirle adiós. La historia de Altay Ulusoy no es solo la de una pérdida, sino la de un hijo que aprendió a sanar, a aceptar y a rendir homenaje a quien le dio la vida. Su experiencia ha tocado el corazón de miles, especialmente de aquellas mujeres que, siendo madres o habiendo perdido a sus propias madres, entendieron cada palabra, cada silencio y cada lágrima del actor. La historia de Altay no termina con su tristeza, sino que es también una historia de resiliencia, de cómo la vida sigue y cómo uno se enfrenta a las adversidades con la fortaleza que se va forjando a lo largo de los años. Tras la muerte de su madre, muchos se preguntaron cómo lograría el actor retomar su vida profesional. Aunque muchos pensaron que su carrera quedaría en pausa, lo cierto es que el dolor lo transformó de una manera que nadie esperaba. Tras el duelo inicial, Altay decidió no rendirse. Se sumergió en nuevos proyectos, demostrando que el tiempo de dolor también podía ser un tiempo de reflexión. Aunque muchos pensaron que podría alejarse del mundo de la actuación, él estaba decidido a honrar la memoria de su madre, quien siempre apoyó su carrera. A pesar de la tragedia, decidió continuar trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos que lo llevaron de nuevo a la pantalla.
En muchos de estos proyectos, sus interpretaciones fueron más profundas y conmovedoras, como si hubiese encontrado una nueva forma de conectar con su público a través de su dolor. La gente que lo conocía bien, su círculo cercano de amigos y familiares, comentaba que el proceso de sanación fue lento pero constante. Muchos de sus colegas de la industria del entretenimiento coincidían en que su vuelta al trabajo fue una muestra de su fortaleza. El actor no solo se enfrentó a la pérdida de su madre, sino que también tuvo que lidiar con la presión de estar en el ojo público, una situación que muchos otros no podrían soportar. En medio de su regreso al trabajo, Aatai también comenzó a dedicar tiempo a otras actividades que le ayudaban a procesar sus emociones. Algunos amigos cercanos mencionaron que el actor comenzó a involucrarse en actividades de meditación y lectura, lo que le permitió encontrar la paz interior que necesitaba para seguir adelante. La meditación le ofreció la calma necesaria para sobrellevar los momentos de ansiedad y la incertidumbre que se apoderaban de él en las noches más oscuras. Esto, según los que lo conocían bien, también tuvo un impacto positivo en su trabajo y en su vida personal. Además, los fanáticos de Aatai se mantuvieron a su lado durante todo este proceso, y muchos le expresaron su amor y apoyo incondicional. Sabían que su dolor era profundo, pero confiaban en que su fortaleza lo ayudaría a salir adelante. A pesar de las dificultades, el actor fue retomando poco a poco su lugar en la industria, con nuevas oportunidades que le llegaron, y siempre con el recuerdo de su madre en su corazón. En cuanto a su vida personal, algunas fuentes cercanas a Aatai indicaron que él encontró consuelo en su círculo íntimo de amigos, quienes se convirtieron en un pilar fundamental en su proceso de sanación. La lealtad y el apoyo de sus amigos fueron cruciales para que el actor pudiera superar los momentos más difíciles de su vida. Además, con el tiempo, se fue reconociendo la importancia de estar rodeado de personas que lo entendieran y lo apoyaran sin presiones externas. El tiempo pasó, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, Aatai comenzó a encontrar una nueva forma de vivir. De alguna manera, su madre se convirtió en un faro de luz que guiaba sus decisiones y acciones. No solo se trataba de la nostalgia por la ausencia de ella, sino de la profunda gratitud por todo lo que ella le enseñó durante su vida. En sus entrevistas posteriores, Aatai comenzó a hablar de su madre con una serenidad que solo se logra cuando uno ha procesado de manera profunda una pérdida. Sabía que ella siempre estaría con él, en cada paso que diera y en cada proyecto que emprendiera. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si esta historia también tocó tu corazón, te invito a que dejes un comentario compartiendo tus pensamientos o alguna experiencia similar. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias.